Pasamos ahora al siguiente ponente, que es Carlos Valera, también miembro del equipo de la unidad de epilepsia aquí en Sant Joan de Déu, y que nos va a hablar de las diferentes formas que tenemos de evaluar las zonas elocuentes en pacientes candidatos a una hemisferotomía. Creo que tienes que dar. Sí, no. Alguien toca esto, no soy yo. Pues, manual. Ah, no, porque como veo que se mueve el ratón, creí que alguien lo estaba manipulando allá. No, ya está, ya Creo está. que no. Vale, ya entendí. Vale, bueno, el siguiente punto es la evaluación de las áreas elocuentes antes de una cirugía de este tipo, ¿no? Un área elocuente es el término que hace referencia a un área específica del cerebro que se encarga de controlar directamente una función y que evidentemente cuyo daño o eliminación sea producto de la enfermedad o iatrogénica provocada, produce un déficit neurológico bien establecido y que será importante de acuerdo al área, ¿no? Una localización cerebral será más elocuente cuando su daño produzca una disfunción más notoria. Las áreas elocuentes a destacar en este sentido serían la corteza motora primaria, la corteza motora somatosensitiva, la corteza motora visual, la corteza cerebral visual primaria y las áreas de lenguaje. Todo esto está basado en el fundamento anatómico funcional, es decir, las diferentes áreas del cerebro que ya sabemos que se encargan de determinadas funciones. Eh, Y evidentemente eso va a determinar la semiología de las crisis epilépticas, que ya ha sido un poco mencionado, ¿no? Dependiendo del lugar donde se establezca ese foco o ese inicio de la disfunción neuronal y una actividad bioeléctrica cerebral anormal, tendremos uno u otro síntoma y una u otra forma de propagación de la actividad eléctrica y por tanto manifestaciones clínicas diferentes. Y por tanto la clínica será un poco heterogénea y eso viene a ser quizás un problema o una dificultad para el diagnóstico para quien no está habituado y quizás más en pediatría que en otras etapas de la vida. Aunque la hemisferotomía puede ser altamente efectiva en reducir o eliminar las crisis epilépticas, también conlleva riesgos y posibles complicaciones. Y los efectos secundarios pueden incluir, pues, como ya se había mencionado, la pérdida de la fuerza de un lado del cuerpo, o problemas con el lenguaje, con el habla, o especialmente si es el lado izquierdo, y otros desafíos neurológicos. Como parte de la evaluación de estos pacientes, la monitorización video-EG es una de las pruebas fundamentales para poder correlacionar, sobre todo en cuanto a la resolución del tiempo, cuando el paciente tiene una crisis y cómo son sus crisis. Entonces, esto permite completar de una manera fundamental el diagnóstico de la epilepsia para caracterizarla, para asegurarnos de que es focal y de que no hay ningún síntoma precoz que pueda ser localizatorio de lesión, que nos pueda guiar sobre cuál es el área primordialmente enferma. Entonces, bueno, eso es un ejemplo de una crisis focal claramente identificada y eso es un poco lo que hacemos en la unidad de monitorización video-EG prolongada, procurar registros largos para obtener la mayor cantidad de crisis y poder definirlas lo mejor posible y asegurarnos que evidentemente se trata de una epilepsia y cuantificar la cantidad de crisis para determinar el tratamiento y ver si el paciente puede ser candidato a una cirugía o no. Problema, los resultados en ocasiones son difíciles de interpretar porque el eje interictal muestra con frecuencia anomalías que son de expresión más bien bilateral, porque el umbral epiléptico es un poco bajo en la edad pediátrica y el valor de localización de la semiología ictal es un poco limitado. Usamos otras herramientas diagnósticas, en este caso haré mención de la resonancia magnética, cuya resolución espacial es muchísimo mejor que la resolución espacial que tiene el vídeo de G, pero problema, pone en evidencia tejidos con anomalías histopatológicas que son fundamentalmente graves. Las que no son muy graves a veces son difíciles de identificar y requiere pues la repetición de estudios porque también varía un poco a lo largo de la edad, a lo largo de la vida y a veces requiere especialistas expertos, ¿no? Radiólogos que estén entrenados, que estén sensibilizados con la identificación de las áreas enfermas que no sean tan emblemáticas ni tan fáciles de ver en la resonancia, ¿no? Tan grandes, por decirlo de alguna manera. Por eso hay estudios de neuroimagen también funcional,
Se establece que estas estrategias de estudio deben ser basadas en estudios funcionales multimodales, que son útiles para definir las estructuras anatómicas objetivo de una hipotética cirugía y verificar la congruencia entre las diferentes técnicas para la planificación quirúrgica. De esto probablemente hablarán en el transcurso de la jornada. Estos estudios funcionales, cabe destacar o cabe hacer énfasis en que son menos útiles a la hora de seleccionar candidatos para la hemisferotomía, con patologías como las que acaban de mencionar en el apartado anterior, eh, y por tanto no son pruebas que se tengan que hacer obligatoriamente a todos los pacientes en los que se está considerando la realización de una cirugía. De hecho, en muchas ocasiones, si repetimos o hacemos pruebas de este tipo innecesarias que toman tiempo, lo que hacen es retrasar la fecha para la resolución quirúrgica. Cuando la resolución quirúrgica, cuando la indicación quirúrgica es clara, creemos que no resulta razonable retrasarla, con pruebas que a lo mejor no nos van a aportar mucho más a cada caso. Entonces, mencionaré que hay técnicas específicas de mapeo y monitorización que se encargan unas de localizar áreas elocuentes, como la resonancia funcional del lenguaje o la resonancia funcional motora, y otras técnicas de monitorización que se encargan más bien es de comprobar la indemnidad de una vía neurológica durante la realización de una técnica quirúrgica. Entonces allí la importancia va a ser de que la respuesta que se obtiene, que no es más que una representación gráfica de un potencial de acción, se mantenga a lo largo de toda la cirugía para identificar cuál fue el gesto quirúrgico que provocó un hipotético daño, que a veces es temporal, no tiene por qué ser definitivo. Al respecto, el que se esté revisando el tema seguramente se encontrará con la posibilidad de algunas cirugías que se hacen con paciente despierto, que sería un poco como lo ideal, que el paciente esté, como sale en la televisión, ¿no? Tocando el violín mientras el cirujano lo opera, y es la forma más evidente de comprobar que la cirugía no está provocando un daño. Em, pero bueno, eso no siempre es posible de realizar, es complejo, se necesitan expertos, hay cirugías en las que esto no es posible, porque son cirugías mayores que comprometen un área muy importante, el nivel de anestesia no lo va a permitir. Em, y bueno, la edad también tiene ¿no? un grado de capacitación y de entrenamiento que no permitiría en el quirófano llevar estas tareas a cabo. La edad también determina el tema este de la plasticidad, que es un término que también se ha acuñado hace rato, que no es más que la capacidad de cambio en los circuitos neuronales asociados al aprendizaje por cambios en la síntesis de diferentes proteínas o por conexiones sinápticas entre neuronas, y que hace que este axioma tenga o cobre importancia, ¿no? El tiempo de cerebro. Todas aquellas cirugías que se tengan que planificar después de los 6 o incluso o peor aún, después de los 10 o 12 años, nos dejarán menos margen para que esas funciones de plasticidad, ese pool de neuronas que hay en otras localizaciones diferentes a las zonas operadas, puedan hacerse cargo de las funciones que están inicialmente resecadas. El ejemplo más emblemático es el lenguaje, porque el lenguaje no solamente debemos considerar la edad para planificar la cirugía, sino que tenemos que tomar en cuenta cuál es el hemisferio cerebral dominante, porque el lenguaje en la mayoría de las personas se encuentra representado en el hemisferio cerebral izquierdo, eh, pero a veces antes de someter al paciente a una cirugía debemos confirmar en cuál de los lados se encuentra tal función, porque evidentemente generaremos un déficit que en muchas ocasiones es inasumible. Entonces, la cirugía, la hemisferotomía, resulta una esperanza para pacientes con epilepsia refractaria, es una oportunidad para mejorar drásticamente su calidad de vida, pero tenemos que entender previamente que para estos pacientes sometidos a este tipo de cirugía va a generar un efecto inherente a la propia técnica que va a generar un daño que resulta inevitable. Eso es un poco tocar el tema del término iatrogenia, pero que no nos debe dar miedo el término porque no implica ni negligencia, ni impericia, ni imprudencia, ni inobservancia de los deberes propios del equipo sanitario, sino que es un daño conocido, programado, que hay que asumir lamentablemente en estos pacientes que tienen patologías tan graves. Eso era todo comentar en este sentido.